Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo De. Mi nombre es Angelo y bueno, el día de hoy les traigo un video que ya parece tradición en el canal y es que cada año parece que tengo que hacer uno parecido porque cada vez que se hace un lanzamiento importante en alguna de las dos consolas principales y se anuncia que este título importante va a salir a 30 FPS, pues empieza la guerra de fanboy a atacarse, pues a decir que la consola de la competencia, sea PlayStation o sea Xbox, pues no puede con gráficos a super, digamos, altos photoframe. En este último caso hablamos el día de ayer de Starfield y de que el juego va a ir a 30 FPS y evidentemente esto ha hecho que muchos de la comunidad de PlayStation pues ataquen lo que es el lanzamiento de este juego por el hecho de no alcanzar 60 FPS, porque aparentemente eso tendría que ser un estándar de esta generación, aunque nunca lo ha sido realmente, ya que pues cada desarrollador elige no cómo quieren ir a los juegos y como ya se ha explicado antes muchas veces es preferible pues explotar el apartado gráfico que el apartado de rendimiento, ya que el apartado gráfico pues te aporta mucho más dentro del juego, al menos eso es lo que piensa el desarrollador. En todo caso pues siempre parece que está el mismo ataque, lo mismo constante cada vez y parece que siempre hay que explicar lo mismo, porque es que cada vez que se anuncia que un juego va a ir a 30 FPS, lo que se puede leer en Twitter y lo que la gente se cansa de repetir como loro sin entender lo que están diciendo es el tema de por qué si me das una opción a 4K 30 no me puedes colocar una opción a 1440p 60, porque pues el automatismo está en creer que al bajar la resolución automáticamente tu juego va a ir más rápido, ¿ok? Lo cual puede ser cierto hasta cierto punto o en ciertos juegos dependiendo pues de lo que estos utilicen, pero hay que entender una cosa, sin entrar en muchos detalles como ancho de banda, memoria, disco duro y otros detalles importantes, digamos que los dos componentes más fundamentales dentro de lo que es un sistema o una consola son la CPU y la GPU. Evidentemente cada una de ellas se encarga de cosas completamente diferentes. Por ejemplo, y así rápidamente, la CPU se encarga de la geometría, de la distancia de dibujado, se encarga de la inteligencia artificial, de llevar la lógica de los personajes, del conteo de elementos, por ejemplo, mientras que la GPU se encarga de lo que son toda la iluminación, resolución, shader, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Que para que estas funcionen a ciertos fotogramas, pues necesitan ir de manera combinada. Es decir, la CPU tiene que ser capaz de enviar la información necesaria para que la GPU pueda manejar 60 FPS por segundo y al mismo tiempo también la GPU tiene que tener la capacidad de manejar esos 60 frames por segundo. Es decir, que si una CPU, por ejemplo, es tan rápida que es capaz de enviarle 120 frames de información a la GPU por segundo, pero la GPU solamente puede manejar 60 de esos FPS, pues no va a pasar de allí, porque va a haber un cuello de botella donde la CPU se va a ver, la CPU se va a ver limitada en la cantidad de información que puede enviar, porque la GPU simplemente no puede. Pero también puede ocurrir al revés, puede ocurrir que tengamos una GPU muy potente, pero nuestra CPU sea muy lenta, y entonces pues esta no sea capaz de enviarle a la GPU suficiente información para generar los fotogramas necesarios. Entonces vamos a tener una subutilización. Entonces cuando los desarrolladores están haciendo un juego, evidentemente ellos tienen que tomar decisiones y dicen, bueno, ¿qué queremos? No, y estos son decisiones creativas que se toman porque el hardware de consola es un hardware cerrado, mientras que el hardware de PC es un hardware abierto. Entonces en ese momento ustedes van a poder destruir el problema, digamos, metiéndole dinero, ¿no? Porque en el caso de PlayStation 5 y de Xbox, estos son sistemas cerrados donde el desarrollador dice, bueno, podemos hacerlo a 60 FPS, pero entonces tendríamos que eliminar o esta calidad gráfica, o en el caso de que sea la CPU la que es el problema, pues entonces tenemos que bajar ciertas lógicas del juego. Y para mostrarles esto muy claramente, para que entiendan que no necesariamente bajar de 4K 30 te va a dar los 1440p 60, hay que entender que cada uno de los componentes, quién es el que está causando el cuello de botella que no permite que justamente eso suba y quién es el culpable, porque a lo mejor la GPU tiene mucho espacio pero el juego no. Entonces les he preparado este sencillito ejemplo que creo que más claro no puede quedar, aunque bueno, ya lo he explicado varias veces y parece siempre el mismo problema, así que bueno, vamos a entrar un poquito a explicarles esto y espero que con esto pues te quede todo muy claro. Saludos y nos vemos en un próximo episodio. En este ejemplo que les voy a mostrar a continuación y que lo tengo acelerado por razones de tiempo, pueden ver que el juego de The Last of Us corriendo en esta máquina corre a unos 38 frames por segundo funcionando a 4K medium. Y como pueden ver, la GPU pues está siendo utilizada al 100%, lo cual nos haría pensar que evidentemente si nosotros le bajamos ahora la resolución al juego, ¿no? Miren, está a 4K usando FSR, ahora lo bajamos a 1440p, el juego debería llegar a los 60 FPS, ¿verdad? Porque estamos bajando muchísimo. Sin embargo, fíjense que cuando hacemos
hacemos eso, realmente ganamos apenas unos 10 FPS. Pero como se pueden ver, aún la GPU ahora apenas está siendo utilizada un 70%. Es decir, que no hay un problema de GPU. El problema lo estamos viendo ahora en una CPU que no es capaz de dar esa resolución. Ahora vamos a bajar la calidad gráfica y aunque tendría que reiniciar el juego, algunos cambios igual se aplican y aún así pues no vemos ninguna diferencia ni nada que nos haga pensar que este juego va a llegar de alguna forma a los 60 FPS sin importar qué calidad gráfica le coloquemos en esta CPU.